de la palabra de Dios y dirigidos por el pastor John en el Salmo. ¿Qué salmo era? ¿100 qué? 32. Salmo 132 del 1 al 18. Y nuevamente vamos a estar concluyendo estos salmos en la cual son cánticos graduales de los peregrinos que iban del lugar donde ellos habitaban a Jerusalén, al templo. Y el título de la enseñanza de hoy es Llamados a bendecir la obra de Dios. Llamados a bendecir la obra de Dios. Ahora, bíblicamente la obra de Dios está conformada por tres partes. ¿Sí? Y esas tres partes derivan las otras. La primera es la iglesia. La iglesia es obra de Dios. Amén. Amén. Usted es obra de Dios. Encontramos la segunda, que es, en este caso, la vida suya y la de la familia. La de la familia, la cual usted hace parte, pero también la vida suya, inicialmente en esta segunda. Y la tercera es que la obra de Dios está conformada por la sociedad, por la nación, por los pueblos. Dios estableció estas tres formas que constituyen lo que es la obra de Él. Sabemos que cuando hablamos de creación, estamos hablando de lo que dice también el salmista, de Jehová es la tierra, su plenitud y todo. Ahí resumen estas tres. Encontramos en el Salmo 104 que Dios cuida de su creación y ahí están incluidas de una manera u otra. Ahora bien, vamos a centrarnos en la primera. Ahora, dice llamados. Cuando habla la palabra llamado, es en la cual Dios nos dice que es un deber, no es una opción, es un deber. Es un deber bendecir a la iglesia, Y nos dice el versículo 1 al 9 de la siguiente manera, en la cual el salmista inicia primeramente de una manera bastante poética, pero muy clara para el hebreo, para el judío. Dice: acuérdate, oh Jehová, ¿de quién? De David. De David. Y esto es un tema bastante interesante desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista gramatical, desde el punto de vista teológico, porque Dios, cuando le decimos a alguien que se acuerde, es porque en algún momento puede olvidarse de nosotros. Pero en el caso del contexto, Dios no se le olvida nada. Él es omnisciente. Él todo lo sabe, omnisapiente. Pero entonces, ¿qué nos quiere decir la lectura? Y de igual manera encontramos, ¿no? En Génesis capítulo, vamos rápidamente, cuando hace referencia a Noé. Y es donde encontramos en el capítulo 8, versículo 1, dice: y se acordó Dios ¿de quién? De Noé. Y en muchas partes de la escritura, específicamente del Antiguo Testamento, encontramos esta forma en la cual hace referencia a ese Dios que cumple. Cuando hace referencia, acuérdate, quiere decir Dios, tú que cumples, tú que eres fiel, ¿sí? Oh Jehová, de David, y de toda su aflicción. Ahora, cuando habla ahí David, hace referencia de ese Dios que cumple y que cumplió a David en todo su peregrinaje hasta el momento en el cual él escribía este salmo. Vamos al Salmo 119.
nos dice de la siguiente manera, en la cual David dice de la siguiente manera, en este salmo muy conocido, que es un acróstico. Dice de la siguiente manera, en el versículo 174 y 176, los últimos versículos. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Yo anduve errante como oveja extraviada, dice David. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Pero de igual manera él ahí explica cómo fue su peregrinaje en relación con Dios, en la cual él, retomándolo, hace esa explicación de cómo ha sido su vida, de toda su aflicción. Pero de igual manera encontramos en el Salmo 119, versículo 49, en la cual él dice: acuérdate de la palabra dada ¿a quién? A tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. La palabra de Dios, cuando nos habla, cuando te dice lo que Dios tiene para tu vida, ha de cumplirse hoy y en todo momento. David lo vivió, David lo experimentó, igualmente usted como parte de esa obra en la cual Dios ha llamado ahora como hijo, como hija. Y David, haciendo referencia a eso en el primer versículo, hace un resumen de cómo Dios ha estado con él en todas sus aflicciones. Luego especifica de lo que salió de David de manera voluntaria. Y encontramos que hay que bendecir la obra de Dios como iglesia. Y dice de cómo juró ¿quién? David a Jehová. Y cómo prometió al fuerte de Jacob: no entraré en la morada de mi casa, dice David, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que halle lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. He aquí en Efrata lo oímos, lo llamamos lo hallamos en los campos del bosque. Entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Aquí David hace explicación de lo que dice el segundo libro de Samuel, capítulo 7, pero también hace referencia a ese mismo libro, segundo libro de Samuel, capítulo 6, cuando David dispuso trasladar el arca de la alianza, ¿sí?, a Jerusalén, ahí cerca, al tabernáculo que se le había establecido, a esa tienda en la cual se colocaba el arca de la alianza. Pero dice el capítulo 7 del segundo libro de Samuel que algo motivó a David de pensar en construir un templo, una edificación. Y dice la escritura que él llama a su consejero, al profeta Natán, y le cuenta lo que él ha de hacer para bendecir la obra de Dios. Y Natán dice: haz todo lo que hay en tu corazón. Las cosas buenas, cuando vienen a usted, hágalo. No las cosas que parecen buenas, no, que son buenas, que honran y exaltan a Dios. Y nos dice que este profeta Natán le dice: haz lo que hay en tu corazón. Y luego Dios le habla al profeta y le dice: mira, tengo este mensaje para David.
Y empieza Dios a hablarle al profeta, a David a través de este profeta, y le recuerda de cómo lo llamó Dios detrás de las ovejas, siendo pastor, y cómo lo colocó como rey, y cómo en su corazón tuvo el deseo ahora de construir un templo. Pero Dios no solamente le habla a David de manera personal, sino que Dios no necesita edificios, pero Dios conoce la disposición suya. Dios no necesita, suena feo lo que le voy a decir, Dios no necesita de su ofrenda, Dios no necesita de su diezmo, pero la obra de Dios como iglesia sí la necesita. Y por eso surge la pregunta, ¿qué se hace con los diezmos, con las ofrendas? Bueno, para el sostenimiento del lugar donde estamos hay que pagar arriendo, hay que pagar recibos, hay que pagar también propósitos, obras. Acabamos de adquirir una buena literatura de discipulado, también de evangelismo, ¿sí? Se necesita solventar igualmente necesidades de algunos hermanos para la obra de Dios. Encontramos que David ahí hace referencia de construir y dice que él no daba sueño a sus párpados. Qué hermoso cuando nosotros estamos con ese deseo de bendecir la obra de Dios, que el sueño no es una excusa para venir a la casa de Dios, que el cansancio físico que todos tenemos, el Señor se cansó, y tanto era el sueño que tenía que estaba en el cabezal de esa barca, y aunque había esa tormenta, nada lo despertaba. El Señor también se cansó físicamente, pero no nos cansemos de hacer el bien, como dice la palabra de Dios. No nos cansemos de bendecir la obra de Dios. Podemos cansarnos físicamente, pero no de hacer el bien. Encontramos, mis amados hermanos, que frente a esta realidad, David explica. Dice, he aquí en Efrata. Cuando habla ahí de Efrata, no necesariamente se hace referencia a Belén. La palabra Efrata significa casa del pan. Dice, lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque. Entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante la estrado de sus pies. Ahí David ya empieza a dar por hecho que ese templo será construido. Ahora bien, sabemos lo que sigue a lo que nos dice el segundo libro de Samuel, que Dios le dice, oh David, sí, qué bueno, me quieres construir, pero yo no te llamé a eso. Yo no te llamé a eso. ¿Sí? Tú eres un hombre que yo llamé para poseer y para conquistar. Para conquistar. ¿Sí? Militarmente. ¿Sí? Eres un hombre que ha derramado mucha sangre. Ahora, cuando habla de mucha sangre, quiere decir que Dios lo utilizó como instrumento para expandir y cumplir lo de poseer la tierra, ¿sí? De ser un instrumento de guerra, literalmente, en las manos de Dios. Tenemos hermanos, hermanas que trabajan en las Fuerzas Armadas o que trabajaron en las Fuerzas Armadas. Y en una guerra, los muertos en guerra no son homicidios. Por eso la palabra de Dios en el Salmo 51 nos dice, David, líbrame de homicidios, y hace referencia a la muerte de Urías Eteo, que él fue el homicida intelectual, no material. ¿Sí? Dios no le llama la atención por la muerte de Goliat, no le llama, no, eso no es homicidio. La Biblia dice que es cuando Dios se entrega en nuestras manos militarmente en la guerra a nuestros enemigos. Son combatientes. Y encontramos que en el caso de David, Dios no le permite, pero Dios no se queda cruzado de manos. Cuando Dios quiere usarlo a usted para bendecir su obra, ¿sí? No deje que eso quede en usted. Enséñele a sus hijos, a sus hijas, a sus nietos, a sus nietas, a amar la obra de Dios, que es la iglesia, y bendecir a la iglesia, bendecirla. La palabra de Dios nos enseña que el hogar de José y María
no fue un hogar disfuncional. Y aún así, si hubiera sido un hogar disfuncional, Dios hubiera utilizado, como en el caso de muchas mujeres en la Biblia, que les tocó levantar sus hijos ellas solas. Estábamos meditando en Agar, la madre de Ismael, la cual este niño, que tenía aproximadamente unos 8, unos 12, cuando Abraham toma a Agar y le dice: mira, te voy a dar esto, este niño va a ser bendición, pero a quien Dios eligió como el de la promesa es Isaac. Y le dio todas las provisiones, y dice que ella salió. Y llegó un momento que escaseó todo lo que tenía, el agua, y se distanció de un tiro de piedra, de flecha, perdón. Y dice la Escritura que ella decidió a distanciarse para no ver morir al niño. Y muchas mujeres hoy en día viven lo que vivió esta mujer. Estar al frente de un hogar ellas solas, sino tener un marido, un esposo, un compañero. Pero dice la Escritura que este niño Ismael lloró y Dios escuchó la voz de esa criatura. Y dice la Escritura que el ángel de Dios se le presentó a Agar y le dijo, dice la Biblia, que le abrió sus ojos. Cuando habla ahí de abrir los ojos, quiere decir que muchas veces Dios ha dado la solución y la respuesta, pero nosotros estamos tan perturbados, tan angustiados, que no podemos ver la respuesta. O no queremos aceptarla, ¿no? No, es que yo quiero que Dios me responda así, así, así. Muy bien, esa es la forma suya, pero Dios tiene la mejor. Acepte la de Dios, que es mejor. Y dice la Escritura que cuando esta mujer vio el ángel, se asombró, se asustó y fluyó agua. Y bebió ella y el niño. Y dice la Escritura que Ismael fue, y hasta hoy ha sido una generación descendiente de Abraham próspera. Los árabes prósperos. Encontramos, mis amados hermanos, que frente a esto, Dios nos invita a bendecir la obra de Dios. Ahora, vamos rápidamente a Mateo capítulo 17, versículo 24. Mateo capítulo 17, y nos habla de un acontecimiento milagroso. Lucas es el que más énfasis hace de milagros económicos. Dice la Escritura en Mateo capítulo 17, la palabra de Dios, en el versículo 24 hasta el 27 dice: pago del impuesto del templo. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro. Pedro vivía en Capernaum, los que cobraban los 2 dracmas, y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí, dijo Pedro. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: ¿de quiénes? ¿Y qué dijo Jesús? Luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ¿qué? Ofenderles, ve al mar. ¿A qué se dedicaba Pedro? A pescar. Dios no te va a colocar a hacer algo que ya de antemano no te ha equipado. Y echa el anzuelo, no la red, y el primer pez que saques, Pedro, no debes desobedecer. El primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estantero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Ahora bien, eso es un milagro, ¿sí? Económico, una suministración en la cual usted no se preocupe. Ahora, usted trabaje. La Biblia nos habla del deber de trabajar y de saber administrar y ahorrar, nos dice la Biblia. Pero muchas veces nos angustiamos sobre el caso, ¿no?, de lo que nos dice acá. Primeramente, el Señor no da la ofrenda, no contribuye a bendecir el templo, ¿sí? El templo. Y muchas veces, ¿no?,
tenemos esa duda, ay Señor, como todo es tuyo, ¿yo por qué voy a dar? No, pero es para la obra, es para el templo, no es para Dios, ¿sí? Y de igual manera nos dice aquí que para no ofender, ¿sí? Hay que dar, ¿sí? De Jehová es la tierra, su plenitud y todos los que hay, pero la obra de Dios, la iglesia, debe ser bendecida, no solamente económicamente, que Jesús cumplió eso. Muchas veces Jesús pudo decir, yo soy el Hijo de Dios, yo no necesito, yo no tengo porque yo soy el dueño de esta casa, esta es casa de Dios, y si es casa de Dios y yo soy su hijo, esto es mío también. Sí, pero tenemos una obligación también. Cada uno de nosotros nos criamos en un hogar y en ese hogar teníamos obligaciones, ¿sí? Y muchas veces esas obligaciones parten de dejar tendida la cama, tener la ropa acomodada y tener el estante de la ropa sucia, y no donde caiga ahí la ropa, ahí debe estar, no. Pero ahí esa casa es de su padre, pero usted y de su mamá, pero usted tiene obligaciones también. Usted tiene compromisos. Igualmente nosotros como hijos e hijas de Dios, ¿sí? Tenemos una función en el cuerpo de Cristo, igualmente de servir en los dones, en el llamado y ministerio que Dios nos ha puesto. Amén. Entonces, frente a esto encontramos que Jesús de una manera milagrosa, Jesús en ese momento no tenía, porque ahí nos enseña la Escritura, Jesús en ese momento no tenía con qué dar frente a ese impuesto, frente a esa necesidad para el templo, pero Dios ha de suministrar de una manera maravillosa. Encontramos también, mis amados hermanos, que en el caso ya, para retomar nuevamente a David, nos dice que David apartó de su tesoro para el templo grande cantidad, y eso motivó al pueblo que de igual manera lo hiciera, de una manera sobreabundante. La obra de Dios no puede estar limitada a nuestras limitaciones, porque usted estaría, entre comillas, limitando a Dios, que es el que te provee, que te sustenta. La Biblia nos dice que hubo una viuda que dio de lo que tenía, todo lo que tenía, y ella confió. Ahora, el dar es una obra de fe, es un principio de fe, no es un principio económico. Algunos lo enseñan como principio económico, el de la siembra, pero ahí lo están desconectando. Si bien se puede aplicar, pero lo que Dios enseña es que el principio del dar es un acto de fe, es un principio de fe. ¿Por qué? Porque usted está dando lo que no le pertenece. Y usted está dando lo que no le pertenece es porque todo es de Dios. Y si todo es de Dios, Dios le ha de suministrar más o lo que usted necesita para seguir ofreciendo a otros. Encontramos que cuando nos limitamos que sea un principio económico, nos quedamos con lo económico y no con el que da para suministrar, ¿sí? Y nos volvemos entonces asesores económicos, ¿no? Asesores comerciales. Bien, encontramos la segunda, que es bendecir nuestras vidas y lo que Dios nos ha confiado, sea familia, sea amigos, sea novios, en fin. Dice la Escritura, en este caso en el pasaje central del Salmo 132, versículo 10, solamente del versículo 10, en este caso, hasta el versículo 12, dice: por amor a David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. Cuando habla de ungido, hace referencia a apartado, que Dios lo consagró para ser rey. En verdad juró Jehová a David y no se retractará de ello. De su descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Aquí encontramos la bendición para usted. Primeramente inicia el versículo 10, por amor
a usted. Es un Dios que bendice de manera personal. Tenga cuidado con las bendiciones personales que Dios tiene para usted. ¿Hay bendiciones personales? Sí. Por ejemplo, la esposa, dice Proverbios capítulo 5, es una bendición personal. Su esposo es una bendición personal. Ahí nos dice, bebe de tu propia fuente y sean los raudales para ti solo. Y no lo puedes compartir. Tu esposa. Otro, tus hijos. Cuando habla ahí de hijos, habla de crianza. Tú estás llamado o llamada a criar tus hijos. La Biblia dice en el Salmo 127, que si Jehová no edifica, en vano trabajan los que la edifican. Pero dice, bienaventurados los que llenaron su aljaba de ellos. Que la bendición de Dios, la herencia de Dios son los hijos. De parte de Dios, esa hija, ese hijo. Esa es una bendición personal. Cuando Dios te ha dado ese cargo, ese puesto laboral, para que tú hagas en ese trabajo las cosas para Dios, no para el jefe, no para el hombre, para Dios. Eso es una bendición personal. Cuando Dios te ha dado esa casa en la cual tú puedes, ese apartamento, como dice la Escritura, hospedar, pero no vas a dejar que otra persona, terceros, ocupen el lugar que es para tu familia y para ti, que es diferente. La Biblia nos habla en Hebreos capítulo 13 que no debemos olvidarnos de hospedar. ¿Hospedar qué quiere decir? Que esa persona está un tiempo limitado. Puede ser un familiar, pero desde el punto de vista parental, un pariente, pero ese pariente no puede venir a tu casa y decir, no, aquí las cosas ahora se van a hacer así, que ahora se... No. A mis hijos, a mis hijas, gracias por lo que me aconsejas, pero yo soy el que los crío. Yo soy el que los estoy formando a la luz de la palabra. ¿Sí? Lo que me dices puede ser bueno. No, pero es que aquí vamos a tumbar esta pared. ¿Qué estás diciendo? Gracias, pero no. Yo eso tengo que consultarlo con mi esposo, tengo que consultarlo con mi esposa y también con mis hijos. ¿Ha vivido usted en algún momento cosas como esa? En algún momento. En la cual personas externas, sean parientes, sea un sobrino, sea un hermano o una hermana, pero que no es la familia base, la familia central o nuclear, como dice la Constitución. Quieren cambiar el orden. ¿Y cómo usted se va a dar cuenta que eso no viene de Dios? Puede ser una recomendación. ¿Cuándo usted se da cuenta? Cuando usted le quiere recomendar a ellos. Y cuando usted le va a recomendar a ellos, mira, pero lo que tú me dijiste es bueno, pero mira lo que dice la palabra. No, yo mis hijos están bien. Cuando muchas personas actúan así, es porque realmente no quieren que se fijen en los problemas y dificultades que ellos tienen y llevarlos a la cruz de Cristo. Por eso utilizan esa actitud como distractor. Amados, Dios te confió tu vida para hacer una bendición. David dice de la siguiente manera: por amor a David Dios te ama, así como ama a David mi siervo, en la cual dice que él lo apartó para ser rey. Luego dice la Escritura en el versículo 11, en verdad juró. La palabra jurar es que Dios se comprometió con David, pero también se ha comprometido contigo. El Salmo 112 nos dice, bienaventurada la familia que confía en Dios. El Salmo 128 igualmente lo reafirma, bienaventurada la familia, el hombre que confía en Dios. Salmo 128 y el Salmo 112 nos dice la Escritura. Dios se compromete a que tu familia sea de bendición y ha de ser bendecida. Encontramos también en el versículo 12, si tus hijos guardaren mi pacto, debe haber un compromiso. No es solamente de que Dios se compromete, sino que también debe haber un compromiso de usted. Y nos dice Deuteronomio capítulo 6,
que usted debe enseñar e instruir a sus hijos, a sus hijas, a sus nietos en la palabra de Dios. En todo lugar dice, cuando vayas por el camino, cuando vayas a instruir a tu hijo, a tu hija. Y dice en el caso de David, si tus hijos guardaren mi pacto, y guardar quiere decir que ellos lo obedezcan lo que dicen los mandamientos y mis testimonios que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Primeramente habla de David y por extensión habla del Mesías de Jesús. Luego habla de la descendencia de David. En el caso habla de Salomón, habla de Roboam, de su hijo, el hijo de Salomón. Habla de Roboam. Y después encontramos los demás, ¿no? A Asa, a Ezequías, a todos ellos, descendientes de David, en la cual Dios cumplió lo que había prometido, pero que perpetuamente se cumplió en Jesús, en el Mesías. Dios quiere comprometerse y se ha comprometido en bendecir tu familia, pero también tú debes comprometerte en que tu descendencia, tus hijos, sean enseñados a través de la palabra de Dios, a través de los estatutos. Y por último encontramos lo que nos dice sobre esta segunda bendición para nuestras vidas, que debemos proveer esa bendición para nuestra familia. Primera epístola de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. ¿Quién lo puede leer, por favor? Primera epístola a Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Un pasaje bastante conocido. Porque si alguno no provee para los Sí. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Gracias, mi hermana. Bendecir nuestras vidas y bendecir nuestra familia. Dice que el que no provee para los suyos, cuando habla de los suyos, habla de las personas que Dios nos confía, no solamente la familia, porque después dice, y más aún para los de su casa. Ahí la palabra proveer no se limita solamente a lo económico, debes proveer tiempo para los tuyos, debes proveer ser oreja para los tuyos, debes proveer ser consejero para los tuyos, debes proveer en todos los sentidos seguridad para los tuyos. Vivimos en hogares cristianos y no cristianos en la cual se carece de seguridad. La seguridad quiere decir en el presente, pero también en el futuro. Y seguridad económica como seguridad emocional. Nos dice ahí, y dice que niegas la fe cuando tú no provees para tu casa y para los que Dios te confían. Y dice aún que somos peores que aquellas personas que no llegan a conocer ni vivir la palabra de Dios, que un incrédulo. Estamos llamados entonces a bendecir la obra de Dios como iglesia. Estamos llamados a bendecir nuestras vidas y lo que Dios nos ha confiado, la iglesia, lo que Dios nos ha confiado. Y tercero y último encontramos bendecir la nación, la sociedad. Versículo 13 y 18 nos dice, porque Jehová ha elegido a Sión. Cuando habla de Sión, habla del Estado, habla de Israel. Dice, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. Ayer en la noche, una de las fundaciones cristianas o con conocimiento cristiano dio más de 70 almuerzos a habitantes de la calle de acá de Fusagasugá. Suministró alimento a los necesitados. Necesitado no es solamente aquel que está padeciendo hambre,
sino que necesita de ese alimento primeramente, que es Cristo, el pan de vida. ¿Qué necesitado está usted llamado a bendecir a su vecino, a su vecina, a Fusagasugá? Que cuando estemos caminando por las calles estemos bendiciendo, ayudando, orando ahí mentalmente. Que no nos quedemos con lo de siempre. Oh, Fusagasugá se está dañando, hay robo, hay inseguridad, porque así empezó Bogotá. Y ahora las cosas se están saliendo o se han salido de las manos. Así empezó las capitales. Y ahora las cosas se salieron de las manos. Porque en lugar de bendecir, de orar, lo que hicimos fue unirnos a los que hablaban de maldición. No, estas cosas van a empeorar. Ahora estas cosas, cada día hay más huecos. Ahora lo que hay es malos servicios. Pero oras para que las cosas mejoren, o haces parte de la solución en vez de ser parte del problema. Estamos llamados a bendecir, y de igual manera resume aquí el salmista en los últimos versículos, en la cual dice el versículo 16 y 18: asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes, la bendición para la iglesia, y a sus santos darán voces de júbilo, bendición para la iglesia. Allí haré retoñar el poder de David, y he dispuesto lámpara a mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona, haciendo referencia a Jesucristo. A través de Jesucristo, la bendición para la iglesia es lo importante. Pero de igual manera, a través de Jesucristo, la bendición para tu vida y para tu familia. Puede haber recursos materiales, pero si Jesús no está en tu vida y en tu familia, eso es solamente transitorio. Igualmente, puede haber paz desde el punto de vista del pie de fuerza, que esté atento de que no haya violencia, pero eso también es transitorio. Si no está el príncipe de paz, el cual es Cristo, eso va a ser superficial. Él es el que hace la diferencia en la gran bendición que Dios tiene para su obra. Su obra. Amén. Amén. Y dice la Escritura en Romanos capítulo 13, versículo 3 al 8. Nos habla de la obligación que tenemos como parte de esta nación. Dice el capítulo 13, de Romanos, versículo 3 al 8. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. Habla de los funcionarios públicos, sino al malo. Romanos capítulo 13, versículo 3. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque él es servidor ¿de quién? De Dios. Los servidores públicos, sea el presidente, sea el alcalde, en fin, para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, es decir, la ley, la constitución. Pues es servidor ¿de quién? ¿Cuántas veces lo ha dicho? 2 veces. Dice vengador. La palabra vengador es el que castiga. Para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto. Habla de sujeción. No solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también ¿qué? Los tributos. Yo no voy a pagar impuestos, esta ciudad lo que está de mal en peor. No, Señor. Debemos bendecir nuestra nación. Porque son servidores de Dios, nuevamente va la tercera, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debáis.
al que tributo, aquí tributo es lo que uno debe pagar, ya sea el catastro, ya sea el predial, ya sea el impuesto del vehículo, al que impuesto, el servicio de la luz, del agua, al que respeto, al que honra. Versículo 8. No debáis ¿a quién? A nadie, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, la norma, la ley. Amén. Bendecir. Sí, pero es que la corrupción, ahí dice, ¿cuántas veces dice que son servidores? 3 veces. Ellos darán cuenta a Dios. Pero si sacamos excusa, usted también dará cuenta a esa justicia y a la justicia también de Dios. ¿Sí? Entonces, mis amados hermanos, estamos llamados a bendecir la obra de Dios, en la cual esa obra de Dios está constituida básicamente por la iglesia, por nuestra vida, la familia y por la sociedad, por nuestra nación, por lo que Dios nos ha confiado. Amén. Amén. Vamos a orar dando gracias al Señor. Amado Dios, te damos gracias. Gracias, Padre, porque no nos has llamado para hacer aflicción a los nuestros. Perdónanos si muchas veces somos la aflicción para ellos. Estamos llamados a ser de bendición. Y la palabra bendición no solamente es bienestar de manera presente, sino bienestar cuando ya no estemos aquí y estemos delante de tu presencia. Y los que fueron tocados con nuestras vidas para bien hablarán a los suyos de lo que tú nos permitiste hacer en sus vidas, mucho o poco. Tú no nos has llamado a hacer lo que otro está llamado a hacer, sino a lo que a cada uno de manera personal nos has encomendado. Ayúdanos a no mirar al otro para justificar el no bendecir a otros. Muchas veces esperamos que otro sea el que bendiga para luego nosotros bendecir. Perdónanos, Señor. Aquí no es de competencia, ni tampoco es de mirar lo que el otro hace. Es de cumplir lo que individualmente y personalmente estamos llamados a hacer. Señor, un día yo daré cuentas de lo que tú me has llamado a bendecir y no lo he hecho. Ayúdame a ponerme al día con lo que tú me has confiado para bendecir a otros. Sabemos que el diablo no bendice porque él resta y divide. Él resta quitándonos la salud. Esa salud en la cual no quiere decir que no vamos a enfermarnos, sino que cuando estamos enfermos tú puedes obrar directamente dándonos la salud o utilizando la ciencia, la medicina. Pero también nos das las fuerzas para enfrentar los quebrantos, las dolencias, como hiciste con el apóstol Pablo, como hiciste con el pastor joven Timoteo en sus problemas estomacales que sufría frecuentemente. Te imploramos, Señor, que nos des de tu poder a través de tu Santo Espíritu para llegar a cumplir esa tarea que tú nos has dado. Señor Dios, te lo rogamos. Ayúdanos para ayudar, guíanos para guiar, fortalécenos para fortalecer a otros. Señor, no queremos negar la fe, siendo personas que no somos de bendición a nuestro Padre terrenal ni a nuestra Madre terrenal, ni a nuestra esposa, a nuestros hijos,
Señor, ni a nuestros nietos ni nietas, ser de bendición a ellos. Oh Dios, te lo rogamos, y ser de bendición también a nosotros mismos. Señor, te pedimos igualmente que nos des, Señor, ese tiempo para ser de bendición a esta nación, a este municipio, a esta ciudad, a este departamento, a este lugar en el cual tú nos has puesto. Te lo suplicamos, Señor, te lo suplicamos, te lo imploramos. En el poderoso, glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén.